En el verano de 1990, un pequeño pueblo de 100 habitantes en España, llamado Puerto Urraco, se convirtió en el epicentro de uno de los episodios más oscuros y sangrientos de la historia del país. Lo que comenzó como una disputa familiar, pronto se desencadenó en una matanza que dejó a toda una nación en estado de shock. Yo soy el Benji y esta es la tragedia de Puerto Urraco. Enclavado en la provincia de Badajoz, Puerto Urraco era un tranquilo pueblo agrícola, donde la vida transcurría apaciblemente para sus habitantes. Pero detrás de esta apariencia de serenidad se gestaba un conflicto que pronto desataría el caos y la tragedia. En Puerto Urraco, al apenas ser 100 habitantes, todo el pueblo era como una gran familia. Pero había dos pequeñas familias que se llevaban muy mal. Más concretamente, los Cabanillas y los Izquierdo mantenían una enemistad de larga data. La familia Izquierdo estaba compuesta por 6 miembros: la matriarca Isabel Izquierdo Caballero y sus 5 hijos llamados Jerónimo, Emilio, Antonio, Ángela y Luciana. Esta familia se caracterizaba por ser una familia muy unida y muy a los años de aquella época, donde el honor, el respeto y la dignidad eran lo más importante. Las tensiones entre los dos clanes se remontaban a disputas territoriales y conflictos personales, alimentados por años de resentimiento y desconfianza. Al ser un pueblo agrícola, estas familias tenían una relación laboral en la que constantemente tenían peleas y disputas judiciales por las tierras de cultivo. Aunque esto pareció tener una pequeña tregua en los años 60, donde Luciana Izquierdo y Amadeo Cabanillas parecían estar enamorados. De esta historia hay varias versiones en la que este romance acabó por varios motivos, destacando en que Luciana Izquierdo acabó con el corazón roto por este romance. Y esto fue el principio de una disputa aún mayor entre familias. Viendo a su hermana tan afectada por la ruptura, Jerónimo decidió que Amadeo Cabanillas debía pagar por ello. Como venganza, Jerónimo fue con un cuchillo a buscar a Amadeo la noche del 22 de enero de 1967, apuñalándolo en varias ocasiones y huyendo de la escena. Antes de fallecer por sus heridas, Amadeo reveló quién era el autor de las mismas. Jerónimo posteriormente fue detenido y condenado a 27 años de cárcel, condena que no cumplió en su totalidad, ya que solo cumplió 14 de los 27 años impuestos. Tras esta tragedia, el pueblo entero ya no se comportaba igual con los miembros de la familia Izquierdo y las tensiones aumentaron por obvias razones. Debido a esto, la familia Izquierdo tuvo que abandonar el pueblo e irse a otro que estaba localizado a 12 kilómetros. Pasaron los años y en el año 1984, en la casa de los Izquierdo, se generó un incendio en el que la matriarca de la familia falleció. Hubo opiniones diversas sobre si este incendio fue provocado o no, pero los Izquierdo creían que el incendio había sido provocado por la familia Cabanillas como venganza por la muerte de Amadeo Cabanillas. Incluso los Izquierdo creían que el pueblo entero eran cómplices, ya que no ayudaron o llamaron a los bomberos cuando el incendio se originó. Sin embargo, los vecinos del pueblo, ante tales acusaciones, dijeron que eso era mentira, ya que algunos habían ayudado. A su vez, también decían que los Izquierdo actuaron de forma extraña. Cuando sucedió el incendio, solo sacaron objetos de valor de su casa y no pensaron en ningún momento en ayudar a salvar la vida de su propia madre. 2 años después, Jerónimo salió de la cárcel con una cosa en mente, y esta era vengarse de la familia Cabanillas, ya que creía que ellos habían originado el incendio que acabó con su madre. Se dirigió a Puerto Urraco con un cuchillo y apuñaló varias veces a Antonio Cabanillas, hermano del difunto Amadeo, y huyó de la escena creyendo que había acabado con él. En este caso, Antonio Cabanillas sobrevivió a sus heridas. Tras el segundo crimen, Jerónimo fue enviado a un psiquiátrico en el que 9 días después murió a causa de un infarto. Las hermanas Izquierdo no podían creer que Jerónimo había muerto de un infarto.
y acusaron a los Cabanillas de que se habían vengado y empezaron a actuar de forma muy errática con la gente, hablando solo entre ellas y vistiendo siempre de negro. Incluso iban todos los días a la comisaría de la Guardia Civil. Debido a esto, las hermanas fueron enviadas al psiquiátrico por 2 meses en el año 1988. Dicho tiempo en el psiquiátrico no sirvió de nada y estaban convencidas de que el mundo entero estaba en su contra. La paranoia de las hermanas de que todo el mundo estaba en su contra fue contagiada a sus hermanos, quienes todos juntos se fueron a vivir aislados creyendo que todo el pueblo entero quería el mal para ellos, llegando a un punto en el que se cortaron la luz a sí mismos y el agua, ya que creían que los vecinos la envenenaban, y por los cables de la luz creían que los habían trucado para emitir un zumbido que los volvería locos, o al menos más de lo que ya estaban. Fue así que ese modo de vida conspiranoico y el constante pensamiento de venganza fue lo que desencadenó la tragedia de Puerto Urraco. El fatídico 26 de agosto de 1990, la tensión alcanzó su punto de ebullición. En un acto de venganza, los hermanos Izquierdo, Emilio y Antonio, de 56 y 52 años de edad, salieron de caza, pero no para cazar animales, sino para ir a por la gente de Puerto Urraco, armados con 2 escopetas de calibre 12 y con más de 200 cartuchos. En cuestión de minutos, la noche en el pacífico pueblo se convirtió en un escenario de horror. Los hermanos Izquierdo fueron a la plaza del pueblo y dispararon indiscriminadamente contra todos los que veían en la calle, con el objetivo de acabar con el máximo número de personas, haciendo especial objetivo a la familia Cabanillas. Siendo así que acabaron con 2 de las 3 hijas de Antonio Cabanillas, quien había sido apuñalado unos años atrás. Tras quedarse sin balas, se pusieron a disparar contra todo coche que intentase salir del pueblo, acabando con 3 vecinos más. Otro vecino llevó a personas heridas al centro de salud de otro pueblo, para ser asesinado cuando intentaba volver a Puerto Urraco para ayudar a más personas. Los hermanos Izquierdos siguieron disparando, acabando con 9 personas y dejando gravemente heridas a 12, quienes algunos quedaron en silla de ruedas para el resto de su vida. El plan de los hermanos Izquierdo era el de, tras la masacre, esconderse en los montes y cuando se hiciesen los respectivos funerales, bajar hacia el pueblo otra vez para seguir matando. Un dispositivo policial de más de 200 agentes fue encargado de buscar y detener a los hermanos Izquierdo, quienes fueron capturados 9 horas después de la masacre. Tras su detención, los vecinos no creían que ellos dos eran los únicos autores, culpando también a las hermanas Izquierdo, Luciana y Ángela, de ser el cerebro del crimen. Las hermanas, viendo cómo iban a ser linchadas, huyeron, pero no para vivir en otro pueblo, sino para citarse con el presidente del país por aquel entonces, Felipe González, para contarle su historia, llegando a ir incluso a la Moncloa. Obviamente no consiguieron su objetivo y la policía las llevó de vuelta a Badajoz, acusadas de ser cómplices e instigadoras de la masacre. Tras la masacre se llevó a cabo un exhaustivo proceso judicial, en el que las hermanas fueron acusadas, pero dichas acusaciones no se pudieron probar, por lo tanto fueron recluidas en un psiquiátrico hasta su muerte en el año 2005. Por otra parte, los hermanos Izquierdo, Antonio y Emilio, fueron condenados a 684 años de cárcel, muriendo en 2006 Emilio y Antonio en 2010. Cabe recalcar que en el funeral de su hermano, Antonio, dijo que su hermano podía descansar tranquilo, ya que había conseguido vengar a su madre y a su hermano. Hoy, Puerto Urraco ha superado aquel oscuro capítulo de su historia, pero nunca olvidará las dolorosas lecciones que aprendió. La tragedia nos recuerda la fragilidad de la paz y la importancia de cultivar la armonía y el respeto en nuestras comunidades. Ahora te toca a ti. Dime cuál es tu opinión sobre el caso y dale al like si te ha gustado el video. También suscríbete, ya que me ayudaría mucho a que mis vídeos llegaran a más gente. Por mi parte me despido. Soy el Benji y nos vemos en el próximo video.